El capataz humilló a la viuda embarazada y a sus hijos, sin darse cuenta de que alguien observaba todo en silencio. Bajo el sol ardiente de la hacienda, ella estaba arrodillada sobre la tierra seca, con sus 2 hijos aferrados a su ropa, mientras el capataz señalaba con el dedo ordenándole que se marchara antes del anochecer. Embarazada, sin dinero, sin ningún lugar a donde ir, él decía que una viuda no tenía valor en esas tierras. Pero detrás de él, montado en un caballo inmóvil sin pronunciar una sola palabra, el verdadero dueño de la hacienda presenciaba cada humillación. Y lo que hizo después cambió el destino de esa familia para siempre. Ahora te pregunto, si estuvieras en el lugar del hacendado, ¿intervendrías de inmediato o dejarías que el capataz mostrara hasta dónde era capaz de llegar con su crueldad? Quiero leer tu opinión en los comentarios. Porque todo comenzó aquella tarde en que el silencio del campo fue quebrado por una sola frase cruel. Ramiro no tuvo piedad al arrojar o cántaro de agua contra la tierra seca, rompiendo el único alivio que Carmen había conseguido tras caminar leguas bajo el sol abrasador de San Miguel. Con un gesto gélido, le ordenó que empacara sus pocos harapos y abandonara la pequeña choza de adobe antes de que la sombra de los cerros se tragara el valle por completo. Para él, una mujer con el vientre abultado y 2 huérfanos a rastras no era más que un estorbo que consumía raciones sin aportar el sudor necesario para la zafra de este año. La sentencia estaba dictada por una voz que no conocía la compasión, marcada por la arrogancia de quien se siente dueño de la vida ajena en esos parajes olvidados de la mano de Dios. El desprecio en su mirada era un muro infranqueable contra cualquier súplica. Carmen sintió que el mundo se encogía hasta volverse una mota de polvo bajo sus rodillas, que ahora ardían por el contacto con la arena caliente y las piedras filosas del camino. Apenas habían pasado 60 días desde que el cuerpo de su esposo fuera bajado a la fosa común, víctima de un derrumbe que le arrebató hasta el nombre y su sustento. El luto que vestía no era solo una prenda negra descolorida por el sudor y el tiempo, sino una carga invisible que le impedía respirar con normalidad frente a la mirada despectiva del capataz. En su mente se agolpaban las promesas de una vida estable, de una vejez compartida que ahora se desmoronaba como las paredes de barro de su hogar ante la crueldad de un hombre. Mateo, con sus cortos 6 años, apretaba el brazo de su madre con tanta fuerza que sus nudillos se tornaban blancos, mientras intentaba entender por qué aquel hombre le gritaba tanto a su madre. La pequeña Lucía, escondida entre los pliegues de la falda de Carmen, sollozaba en un silencio absoluto, una lección de miedo que la vida rural le había enseñado demasiado pronto para su tierna edad. Los niños no eran más que testigos mudos de una injusticia que superaba su comprensión, sintiendo el desamparo de ver a su único pilar humillado en el suelo de aquella hacienda. El aire viciado por el polvo y la tensión parecía asfixiarlos, convirtiendo el espacio abierto en un callejón sin salida donde solo reinaba el desprecio de Ramiro hacia su evidente fragilidad. El capataz caminaba en círculos alrededor de ellos, golpeando sus pesadas botas de cuero contra el suelo con una cadencia amenazante que recordaba al acecho de un animal hambriento sobre su presa indefensa. Carmen no se atrevía a levantar la vista por completo, enfocada en la tierra roja que se incrustaba bajo sus uñas mientras protegía instintivamente su vientre con la otra mano llena de temor. La humillación pública era un espectáculo que Ramiro disfrutaba plenamente, sintiendo que su poder crecía con cada lágrima contenida de la mujer que permanecía de rodillas ante él sin poder defenderse. No había nada más bajo que este trato, una exhibición de fuerza bruta contra alguien que no tenía nada más que perder excepto la dignidad que aún intentaba sostener en medio de la miseria. Una mujer sola en el campo es como un terreno baldío que solo cría maleza, escupió Ramiro con una sonrisa torcida que dejaba ver sus dientes amarillentos por el tabaco y el desdén. Sus palabras eran dardos que buscaban la herida más profunda del alma, cuestionando el valor de Carmen como ser humano, ahora que su marido no estaba para protegerla de los lobos. Le gritó que la hacienda no era un orfanato ni un refugio para viudas que no sabían hacer otra cosa más que parir hijos que pronto pedirían pan que nadie daría. Cada frase era una bofetada moral,
una forma de decirle que su existencia era un error contable en los libros de la finca, una carga pesada que debía ser eliminada de inmediato. Ella recordaba perfectamente cada piedra que su difunto esposo había colocado en los cimientos de esa humilde choza, trabajando bajo la luna después de jornadas agotadoras para asegurar un techo digno. El adobe, mezclado con paja y el sudor de un hombre honrado, era el testimonio de un amor que Ramiro ahora pisoteaba con su indiferencia ante el sacrificio ajeno y el luto. Para el capataz, aquel refugio no era más que madera vieja y barro seco que podía ser entregado a un peón nuevo con mayor capacidad de trabajo y menos problemas. Carmen sentía que, al expulsarla, también estaban borrando la memoria del hombre que amó, condenándolo a un segundo olvido mucho más cruel y definitivo que la propia muerte física en el desierto. De pronto, Carmen sintió un espasmo punzante en la zona lumbar que se extendió hacia su vientre, recordándole que la vida dentro de ella no entendía de plazos ni de desalojos inhumanos. El bebé se movió con una violencia inusual, como si percibiera desde el vientre el peligro y la angustia que rodeaban a su madre en ese descampado seco y polvoriento. Ella cerró los ojos y apretó los labios con fuerza para no soltar un quejido, que Ramiro usaría como prueba de su debilidad extrema para las duras labores. El sudor frío le recorría la espalda mientras intentaba calmar el latido acelerado de su corazón, rezando en silencio para que su cuerpo resistiera la presión emocional de ese enfrentamiento tan desigual. La sombra de Ramiro se proyectaba sobre ellos de forma alargada, cubriendo a Carmen y a sus hijos como una manta de oscuridad que parecía querer borrarlos del mapa de San Miguel. Él se inclinó hacia adelante, invadiendo el espacio personal de la mujer con una arrogancia que solo poseen aquellos que nunca han conocido el hambre o la verdadera soledad del alma. Sus dedos señalaban con furia hacia el horizonte, hacia el camino de tierra que se perdía entre los matorrales secos, indicando que ese era el único destino posible para ellos. El capataz no veía a una mujer embarazada ni a unos niños hambrientos, solo veía un obstáculo logístico que debía ser removido antes del anochecer, sin importar las consecuencias. En el suelo, junto a los pies descalzos de Mateo, yacía un pequeño juguete de madera tallado por su padre, una figura tosca que el niño había dejado caer en su susto. Carmen observó el objeto con una lucidez dolorosa, dándose cuenta de que esas pequeñas pertenencias eran lo único que los anclaba a una realidad que alguna vez fue amable y segura. La indiferencia de Ramiro al pisar accidentalmente el juguete mientras gesticulaba, rompiendo una de sus piezas, fue el golpe final que quebró algo dentro de la resistencia de la viuda. No había negociación posible con un hombre que no respetaba ni el consuelo de un niño, convirtiendo cada detalle cotidiano en una herramienta de tortura para quebrar su voluntad de vivir. El aire cambió de densidad súbitamente, cargándose con una vibración rítmica que viajaba a través de la tierra roja hasta los huesos de Carmen, un sonido que Ramiro ignoró por completo. Era el galope lento pero seguro de un caballo pesado, una presencia que se aproximaba desde las lomas más altas de la hacienda, oculta inicialmente por el polvo y los arbustos. Carmen levantó la vista apenas unos milímetros, divisando una silueta imponente que se recortaba contra el cielo del atardecer, observando la escena con una quietud que helaba la sangre. El capataz seguía gritando, ebrio de su propia autoridad mal empleada, sin sospechar que el dueño de todo lo que pisaba estaba viendo, por fin, el rostro más oscuro de su administración. Don Alejandro permanecía inmóvil sobre su caballo alazán, como una estatua de hierro forjada por el sol del desierto. Sus ojos, ocultos tras la sombra del ala ancha de su sombrero, recorrían la escena con una parsimonia que resultaba más aterradora que cualquier grito del capataz. Había estado allí, a la orilla del camino, el tiempo suficiente para absorber cada insulto y cada gesto de desprecio que Ramiro había lanzado contra la mujer arrodillada. La estampa del hacendado, un hombre de hombros anchos y presencia monumental, contrastaba violentamente con la figura encorvada y ruidosa de su empleado. En ese silencio de piedra, Alejandro parecía pesar el alma de los presentes, evaluando la injusticia cometida en sus tierras con una mirada que no conocía el engaño.
No movió ni un músculo, pero su sola presencia detuvo el tiempo en la hacienda San Miguel. Ramiro, al sentir el peso de la mirada del patrón, sufrió una transformación instantánea y patética. Su arrogancia se desinfló como un cuero viejo, y el color abandonó su rostro curtido, dejándolo de una palidez mortecina bajo el sol de mediodía. El dedo que antes apuntaba con odio hacia Carmen, ahora temblaba de forma casi imperceptible, intentando esconderse en la costura de su pantalón de trabajo. El hombre que hace un minuto se sentía el dueño absoluto de la vida de esa familia, ahora balbuceaba palabras sin sentido, buscando desesperadamente una excusa que lo salvara de la inminente caída. La cobardía, esa compañera inseparable de la crueldad, se hizo evidente en cada movimiento errático de sus manos y en su incapacidad para sostenerle la vista al hacendado. «He escuchado suficiente, Ramiro», dijo Alejandro, con una voz que, aunque baja, cortó el aire con la precisión de un cuchillo recién afilado. No fue un grito, sino un decreto cargado de una autoridad que no admitía réplicas ni justificaciones banales. El hacendado no necesitó desmontar para que el capataz retrocediera varios pasos, sintiendo que el suelo bajo sus botas perdía toda firmeza. Carmen, desde su posición en la tierra, sintió que el aire volvía a entrar en sus pulmones, aunque el miedo todavía la mantenía anclada al polvo. Las palabras del patrón eran el primer alivio que recibía en semanas, una señal de que la justicia, aunque tardía, había encontrado el camino hacia su pequeña choza de adobe. Ramiro intentó torcer la realidad con una verborrea desesperada, alegando que la viuda no era más que una carga inútil para la producción de la hacienda. Con la voz quebrada, mintió diciendo que Carmen se negaba a realizar las tareas básicas y que su estado solo traería más bocas que alimentar sin generar beneficio alguno. Acusó a la mujer de ser perezosa, de usar su embarazo como un escudo para evitar el trabajo duro, pintándola como una oportunista ante los ojos del dueño. Cada mentira que salía de su boca era un intento por desviar la atención de su propio sadismo y de la humillación innecesaria a la que había sometido a la familia. Sin embargo, sus palabras caían en el vacío, rebotando en la expresión impasible de Alejandro, como si fueran piedras lanzadas contra un muro de granito. Carmen sentía que el luto, que llevaba cargando durante 8 meses tras la muerte súbita de su esposo, le apretaba el pecho con más fuerza ante las calumnias del capataz. Recordó a Carlos, un hombre de apenas 35 años, que había dado su vida entera trabajando para esa tierra antes de que su corazón se rindiera. La injusticia de ser llamada carga, después de tanto sacrificio compartido, la hacía temblar de indignación, una rabia sorda que se mezclaba con la fatiga del embarazo. Dentro de ella, el bebé realizó un movimiento brusco, una patada que pareció un eco del dolor de su madre, recordándole que no podía permitirse el lujo de derrumbarse. Era una lucha interna contra el desespero, un esfuerzo físico y emocional para mantener la cabeza en alto mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Alejandro dirigió su mirada hacia los niños, viendo en sus ojos grandes y oscuros un miedo que ninguna criatura debería conocer a esa edad. Mateo, de 6 años, seguía aferrado al brazo de su madre, mientras la pequeña Lucía intentaba hacerse invisible tras la espalda de Carmen. El patrón vio el juguete de madera roto en el polvo y la suciedad en las ropas de los pequeños, evidencias mudas de una semana de abandono y hambre. En la fragilidad de esos niños, Alejandro leyó la historia completa que Ramiro intentaba ocultar con sus mentiras de administrador eficiente. No era una cuestión de números o de producción, era la dignidad humana básica lo que estaba siendo pisoteada en el corral de su propia hacienda. «Conocí bien a tu marido, Carmen», continuó Alejandro, suavizando el tono pero manteniendo la firmeza que lo caracterizaba ante sus peones. Carlos era un hombre de ley, trabajador y honrado como pocos en esta comarca de San Miguel. Recordó cómo el hombre había servido a la hacienda con una lealtad que no se compraba con monedas, construyendo con sus propias manos el refugio que ahora Ramiro intentaba arrebatarle a su familia. El hacendado dejó claro que la memoria de un buen trabajador valía más que cualquier informe de gestión que el capataz pudiera presentar. En ese reconocimiento público, Carmen sintió que la sombra de su esposo volvía a protegerla.
dándole un lugar legítimo en una tierra que intentaba expulsarla como si fuera una extraña. Con un gesto de su mano enguantada, el patrón decretó que nadie se movería de esa propiedad, ni de la casa de adobe que legítimamente les pertenecía. Esta casa es tuya, Carmen, ganada con el sudor y la lealtad de tu familia durante años, sentenció Alejandro ante el asombro de los peones que observaban de lejos. Ordenó que se respetara el luto de la viuda y que no volviera a faltarles sustento mientras él fuera el dueño de esas tierras del norte. No fue solo un acto de caridad, sino la restitución de un derecho que había sido ignorado por la codicia y el abuso de poder de un mal administrador. Carmen cerró los ojos y por primera vez en 3 meses sintió que podía soltar la tensión que le agarrotaba los músculos del cuello. Alejandro volvió su atención hacia Ramiro, cuya figura parecía haberse encogido bajo la condena moral de su superior. Le informó que su tiempo como capataz de la Hacienda San Miguel había terminado en ese mismo instante, sin derecho a liquidación ni a recomendaciones. «Tu crueldad es una mancha que no toleraré en mis tierras», dijo el hacendado, con una frialdad que heló los huesos del hombre que antes se creía invencible. Le ordenó que empacara sus pertenencias y abandonara la región antes de que el sol terminara de ponerse tras los cerros áridos. La humillación que el capataz había intentado imponer a Carmen se volvió ahora contra él, despojándolo de toda autoridad y respeto en presencia de aquellos a quienes había tiranizado. El hacendado finalmente desmontó, un movimiento ágil que demostraba su vigor a pesar de los años que cargaba sobre los hombros. Se acercó a Carmen, no para juzgarla, sino para ofrecerle una mano firme que la ayudara a levantarse del polvo que tanto la había castigado. Al tocar la piel rugosa del patrón, la viuda sintió que la temperatura del desierto se volvía más soportable, como si la decencia humana hubiera traído consigo una sombra protectora. Mateo y Lucía, al ver que el gigante de a caballo era un aliado, se soltaron de la ropa de su madre, mirando con curiosidad al hombre que acababa de cambiar su destino. El ambiente pesado y seco de la tarde pareció aclararse, dejando espacio para un aire nuevo que prometía algo más que simple supervivencia en la hacienda. Carmen se puso de pie con una lentitud que nacía más del asombro que del cansancio físico, sintiendo cómo la mano de don Alejandro era un ancla de firmeza en medio de su tempestad personal. Sacudió su falda con movimientos mecánicos, viendo cómo el polvo de San Miguel, ese mismo polvo que Ramiro había usado para humillarla, caía ahora como una cáscara vieja que ya no la definía. Sus ojos, antes nublados por el miedo, encontraron en el rostro del hacendado una serenidad que le devolvió, por un instante, la noción de ser tratada como una persona y no como una herramienta rota. El silencio de los campos circundantes parecía haber cambiado de tono. Ya no era un vacío amenazante, sino una pausa necesaria para que la dignidad volviera a ocupar su lugar legítimo en aquel pedazo de tierra árida y castigada. Don Alejandro dirigió una mirada gélida hacia los peones que observaban la escena desde las sombras de las bodegas, asegurándose de que el mensaje de justicia quedara grabado en la memoria de la hacienda. Sin levantar la voz, ordenó que 2 hombres trajeran raciones frescas de la troje y leña seca para el fogón de la casa de adobe, dejando claro que Carmen no volvería a pasar una noche de hambre bajo su amparo. Su voz profunda y cargada de una determinación que no admitía cuestionamientos, restableció el orden que la crueldad de Ramiro había intentado corromper con sus abusos cotidianos. Los trabajadores, acostumbrados al látigo verbal del antiguo capataz, se movieron con una eficiencia nacida del respeto y no del terror, reconociendo que la voluntad del patrón era absoluta y justa en ese rincón del norte. Ramiro comenzó a alejarse hacia los límites de la propiedad, con la espalda encorvada, por el peso de una derrota que no esperaba sufrir ante una viuda sin recursos. Sus pasos, que antes golpeaban el suelo con la prepotencia del que se sabe impune, eran ahora arrastrados y erráticos, levantando una estela de polvo que el viento del desierto se encargaba de disipar rápidamente. No hubo despedidas ni miradas de simpatía por parte de sus antiguos subordinados. El vacío que dejaba su ausencia era el mayor juicio que la comunidad de la hacienda podía dictar sobre su gestión. Carmen lo vio marcharse sin odio,
sintiendo apenas una extraña paz al comprender que la sombra que la había asfixiado se desvanecía en el horizonte, llevándose consigo la maldad que casi destruye su futuro y el de sus hijos. Mateo y Lucía, al ver que el hombre imponente no era una amenaza, se acercaron a su madre con una curiosidad que reemplazaba gradualmente el llanto contenido de la mañana. Lucía tomó la mano de Carmen y la apretó contra su mejilla, buscando el calor familiar que la protegiera de los restos de angustia que aún flotaban en el aire caliente de la tarde. Mateo, por su parte, miró al hacendado con una mezcla de respeto y fascinación, reconociendo en aquel desconocido al protector que su padre ya no podía ser desde el silencio de la tumba. Los niños, con esa capacidad única de sanar a través de la presencia, recordaron a Carmen que cada sacrificio valía la pena si ellos podían caminar por el corral sin el temor constante de ser expulsados. Don Alejandro se acercó al pequeño Mateo y con un gesto de una humanidad inesperada recogió el juguete de madera roto que yacía olvidado en la tierra roja de la entrada. Lo observó con detenimiento, reconociendo el trazo tosco pero amoroso de Carlos, y se lo entregó al huercó con una mirada que prometía que las cosas rotas en esa casa comenzarían a sanar. No hubo discursos de caridad ni promesas vacías, sino la entrega de un objeto que simbolizaba la restitución de la infancia que Ramiro había intentado arrebatarles con su sadismo gratuito. Carmen sintió que ese pequeño acto de bondad era más elocuente que cualquier escritura legal, confirmando que don Alejandro no solo era dueño de la tierra, sino un guardián de la decencia en su propio territorio sagrado. En el rincón más profundo de su pecho, Carmen agradeció a Carlos, imaginando que su espíritu trabajador había guiado los ojos del patrón hacia ese rincón olvidado de la hacienda en el momento justo. El luto que vestía, aunque seguía siendo una marca de dolor por el hombre que se fue demasiado pronto, se sentía ahora menos pesado, como si la lealtad de su esposo fuera un escudo invisible. Sabía que la vida que llevaba en su vientre era el legado más fuerte de aquel amor, una promesa de futuro que ahora tendría un suelo firme donde echar raíces sin el temor de la exclusión social. El recuerdo de su marido, antes una fuente de llanto amargo, se transformó en una luz suave que iluminaba el camino hacia la puerta de su propia casa de adobe. La choza de adobe se alzaba frente a ellos, humilde y desgastada por el clima inclemente, pero imbuida de una dignidad que el capataz nunca pudo entender con su visión estrecha. Carmen observó las paredes que Carlos había levantado con paciencia, mezclando el barro con sus sueños de una familia próspera que ahora, por fin, estaban protegidos por la palabra del patrón. Las grietas en la fachada no eran signos de decadencia, sino cicatrices de una lucha por la permanencia que ella estaba dispuesta a continuar con cada fibra de su ser materno. El hogar, que hace unas horas parecía una prisión a punto de ser demolida por la injusticia, se convirtió nuevamente en el santuario donde criaría a sus hijos con la frente muy en alto. El sol comenzó su descenso final tras las cumbres áridas de los cerros, pintando el cielo de San Miguel con tonos púrpuras y naranjas que parecían celebrar la llegada de una justicia necesaria. El aire del desierto, que durante todo el día había sido un castigo de fuego sobre su piel, se volvió repentinamente fresco, trayendo consigo el aroma de los pinos lejanos. Carmen respiró hondo, llenando sus pulmones con esa fragancia de libertad que solo se siente cuando se ha estado al borde del abismo y se encuentra un camino de regreso. La naturaleza misma parecía haberse aliado con su resistencia silenciosa, calmando el ardor de sus rodillas y dándole la fuerza necesaria para cruzar el umbral hacia una nueva realidad de paz. Don Alejandro montó nuevamente su alazán, pero antes de partir, reiteró que un administrador de su confianza vendría al día siguiente para asegurarse de que Carmen tuviera lo necesario para su bienestar. Le aseguró que su estado de embarazo sería respetado por todos en la hacienda y que su única preocupación de ahora en adelante sería criar a sus hijos lejos de la codicia. Carmen asintió con una gratitud que no necesitaba palabras, viendo en la figura del hacendado a un hombre que entendía que la verdadera grandeza se mide por el trato a los más humildes. El caballo relinchó con impaciencia y el patrón partió hacia la casa grande,
dejando tras de sí un silencio fértil que prometía una cosecha de dignidad para la valiente viuda. Carmen tomó a sus chamacos por los hombros y los condujo hacia el interior de la casa de adobe, sintiendo que el suelo bajo sus pies ya no era un enemigo. Al cerrar la puerta de madera gastada, dejó afuera el recuerdo de los gritos de Ramiro y la humillación del polvo, abrazando el silencio protector de su hogar con devoción. En la penumbra de la sala, iluminada apenas por los últimos rayos que cruzaban las rendijas, se sintió segura, rodeada por las memorias de Carlos y la fuerza del hijo que latía. Ya no era la viuda desamparada que el mundo quería desechar. Era la dueña de su destino, dispuesta a sembrar la vida en la tierra, que casi se convierte en su tumba de olvido. Carmen cruzó el umbral de su pequeña casa de adobe, sintiendo que el aire que respiraba dentro era, por primera vez en meses, propiedad de su propia voluntad. Las paredes de barro, que su esposo Carlos había levantado con una paciencia casi sagrada, parecían exhalar un suspiro de alivio al recibirla de nuevo, no como una intrusa, sino como la legítima señora del hogar. El aroma a tierra seca y a humo viejo, que impregnaba el interior, la envolvió en un abrazo invisible, recordándole que cada rincón guardaba un trozo de la vida que habían soñado juntos. Al cerrar la puerta tras de sí, el ruido del mundo exterior se convirtió en un rumor lejano, permitiéndole sentir el peso real de su cuerpo y la urgencia de su vientre, que reclamaba un respiro tras la humillación vivida en el polvo del corral. Sus piernas, entumecidas por la tensión y el esfuerzo de permanecer de rodillas frente a la crueldad de Ramiro, temblaron violentamente en cuanto buscó el apoyo del banco de madera junto al fogón. Carmen se dejó caer con una pesadez que no solo nacía de su embarazo avanzado, sino de la liberación súbita de una angustia que la había mantenido al borde del colapso físico. El dolor en sus rodillas, irritadas por la grava y la arena roja, comenzó a palpitar con una intensidad nueva, recordándole la crudeza del enfrentamiento que acababa de ganar sin necesidad de alzar la voz. Con una mano apoyada en la mesa rugosa y la otra sosteniendo su vientre, cerró los ojos y permitió que el silencio de su propia casa empezara a lamer las heridas invisibles de su dignidad, mientras el bebé se calmaba lentamente en su interior. Lucía se acercó a ella con pasos vacilantes, buscando la seguridad de su regazo, como quien busca tierra firme tras un naufragio en alta mar. La pequeña, cuyo llanto había sido un hilo constante de temor durante la confrontación, apoyó su cabeza en el costado de su madre, sintiendo el calor protector que emanaba de Carmen a pesar de su propio agotamiento. El silencio entre ambas no era un vacío, sino un puente de entendimiento mutuo, donde el miedo comenzaba a ser reemplazado por la certeza de que ya no serían arrojadas al desierto como si fueran maleza. Carmen acarició los cabellos polvorientos de su hija, quitando con dedos temblorosos los restos de tierra que la niña había recogido mientras se escondía a sus espaldas, agradeciendo al cielo por la fortaleza que le había permitido no flaquear ante los ojos del capataz. Mateo, por su parte, no se quedó quieto. Sus ojos pequeños y atentos exploraban cada rincón de la sala como si estuviera redescubriendo un tesoro que casi le habían arrebatado por completo. Con el juguete de madera que don Alejandro le había devuelto apretado contra el pecho, el niño se sentó en el suelo de tierra batida, examinando la pieza rota con una seriedad que no correspondía a sus 6 años de edad. En su mente infantil, aquel hombre de a caballo se había convertido en una figura casi mística, un gigante que había logrado silenciar los gritos de Ramiro con solo unas pocas palabras de autoridad. Para el huérfano, la casa ya no era solo un refugio contra el sol, sino el último fuerte donde la memoria de su padre podía descansar sin ser pisoteada por el desprecio de los poderosos. No pasó mucho tiempo antes de que los sonidos del exterior anunciaran que la palabra de don Alejandro ya estaba surtiendo efecto en el engranaje de la hacienda San Miguel. Carmen escuchó el crujir de una carreta deteniéndose frente a su puerta y el murmullo de voces masculinas que, a diferencia de las de Ramiro, no llevaban la carga del insulto o la burla. Eran 2 peones enviados por el hacendado, quienes bajaron con una eficiencia silenciosa varios bultos de harina, granos de café y un costal de leña seca para el fogón que tanto tiempo había permanecido apagado. Al verlos trabajar,
Carmen sintió que el orden natural de las cosas se estaba restableciendo, transformando su condición de viuda desamparada en la de una protegida legítima de la corona de Alejandro, cuya decencia era ahora su mejor título de propiedad. Los hombres dejaron las provisiones sobre la mesa de madera con un respeto que rayaba en la timidez, evitando mirar directamente a Carmen para no incomodarla en su estado de luto y cansancio. Uno de ellos, un hombre mayor de manos callosas y sombrero en mano, le informó brevemente que el patrón había dado órdenes de que nada les faltara y que el nuevo administrador pasaría al día siguiente. Carmen asintió con una dignidad sencilla, agradeciendo el gesto con una inclinación de cabeza que ocultaba las lágrimas de alivio que amenazaban con desbordarse ante tanta bondad inesperada. Cuando los peones se retiraron y el ruido de la carreta se perdió en la distancia, la viuda comprendió que la justicia de Alejandro no era un acto de caridad pasajero, sino una promesa firme de protección sobre su familia. Carmen se levantó con dificultad para encender el fuego, sintiendo que cada movimiento práctico era un paso más hacia la recuperación total de su soberanía sobre aquel espacio de adobe. El sonido de la primera astilla de leña al romperse y el olor acre del humo inicial llenaron la estancia con una sensación de vida que parecía haber huido de allí tras el entierro de Carlos. Mientras el fuego ganaba fuerza, la luz naranja de las llamas comenzó a bailar en las paredes, borrando las sombras alargadas de la humillación que Ramiro había proyectado sobre ellos durante toda la mañana. Preparar una comida caliente para sus hijos se convirtió en un rito de agradecimiento, una labor física que le permitía procesar la transición de la desesperación absoluta hacia una esperanza que ya no se sentía como un espejismo en el desierto. Afuera, el sol del norte de México finalmente se hundía tras las cumbres áridas, dejando tras de sí un cielo teñido de un púrpura profundo que parecía envolver a la hacienda en un manto de paz necesaria. El calor opresivo del día cedía paso a la frescura nocturna del altiplano, trayendo consigo el aroma de la tierra seca, que se preparaba para recibir la humedad que el viento prometía. Carmen observó por la ventana abierta cómo el horizonte se tragaba los restos de la jornada, sintiendo que con la luz que se iba, también se marchaba para siempre la influencia nefasta del capataz que casi los destruye. La oscuridad que ahora avanzaba no era temible, sino un refugio natural, donde sus hijos podrían cerrar los ojos sin el temor constante de ser despertados por el ruido de un desalojo injusto. El recuerdo de Carlos volvió a su mente mientras revolvía la olla sobre el fogón, pero esta vez el dolor de su ausencia no llegó acompañado de la amargura de la injusticia social. Imaginó a su esposo sonriendo desde algún rincón del campo, sabiendo que su lealtad al patrón Alejandro había servido de escudo para la mujer que amaba y para los hijos que no llegaría a conocer por completo. Carmen sintió que el vínculo con el difunto se fortalecía a través del cumplimiento de su promesa, de darle un hogar a su descendencia, un deber que ahora ella cargaba con una firmeza renovada por la intervención del hacendado. La casa de adobe era, en esencia, el cuerpo físico de esa lealtad familiar, un espacio donde el pasado de sacrificio y el futuro de esperanza se encontraban bajo la luz de las brasas. Los niños comieron en silencio, disfrutando de la primera comida caliente y abundante, que probaban en lo que parecía una eternidad de raciones escasas y miedo constante. Lucía se quedó dormida casi de inmediato, con un trozo de pan todavía en la mano, agotada por la descarga emocional de un día que había comenzado con amenazas y terminado con protección. Carmen la cargó con cuidado hasta el jergón del cuarto, sintiendo la fragilidad de sus huesos y la ternura de su respiración pausada, jurándole en silencio que nunca más permitiría que nadie la humillara por su condición de huérfana. Mateo se quedó sentado junto al fuego mirando las llamas con una fijeza pensativa, mientras su madre se preparaba para enfrentar la noche con la certeza de que el desierto, por fin, había dejado de ser un enemigo para ellos. Carmen se sentó frente al rescoldo del fogón, dejando que el calor de la ceniza mitigara el frío que siempre se filtraba por las rendijas del adobe al caer la noche en el desierto. El silencio que habitaba la estancia
ya no era el vacío punzante que la acompañó durante los meses de desprecio bajo el mando de Ramiro. Ahora, cada sombra proyectada en la pared parecía narrar una historia de resistencia silenciosa, de una victoria que no necesitó de armas, sino de la simple verdad de su existencia. Sus manos, antes crispadas por el temor, descansaban sobre su regazo con una laxitud que le resultaba ajena tras tanto tiempo de guardia constante. La casa, aunque humilde y marcada por la erosión del tiempo, recuperaba su condición de fortaleza inexpugnable contra la injusticia que soplaba afuera, entre los matorrales secos. El aroma del café de olla, endulzado con un poco de piloncillo que los peones habían dejado entre las raciones, empezó a llenar el aire, trayendo consigo recuerdos de mañanas más luminosas. Era un olor que evocaba la presencia de Carlos, una fragancia que se mezclaba con el sudor honesto y la tierra fértil de los días en que el futuro no era una amenaza. Carmen sorbió el líquido caliente con parsimonia, sintiendo cómo el calor descendía por su garganta y templaba el ánimo que el frío de la tarde había intentado quebrar. No era solo alimento para el cuerpo, sino un bálsamo para el espíritu que había estado sediento de un gesto de humanidad básica en medio de la aridez social. En esa pequeña taza de barro se concentraba la primera promesa cumplida de una justicia que por fin dejaba de ser un concepto lejano. Con movimientos pausados para no despertar a los niños, Carmen comenzó a acomodar los costales de granos y la harina en la pequeña alacena de madera que Carlos había construido con restos de cedro. Cada bulto que movía era un peso menos en su conciencia, una garantía de que el hambre no llamaría a su puerta en las próximas semanas de su difícil gestación. La textura áspera del yute bajo sus dedos le recordaba que la providencia, encarnada en la figura monumental de Alejandro, había decidido mirar hacia su rincón olvidado. No había lujo en ese ordenamiento, solo la necesidad satisfecha de una madre que sabe que sus crías tendrán lo necesario para crecer sin el estigma de la mendicidad. Cada gesto de organización era una plegaria de agradecimiento silenciosa, una forma de sellar el compromiso con la vida. La figura de don Alejandro permanecía grabada en su mente como una aparición necesaria en el momento más oscuro de su humillación pública. Carmen meditaba sobre la naturaleza de ese hombre, alguien que poseía el poder de destruir o de sanar con una sola palabra emitida desde la altura de su caballo alazán. Era raro encontrar en esas tierras del norte a un hacendado que se detuviera a observar la miseria de una viuda con la atención de quien busca la verdad y no solo la obediencia. El respeto que le había mostrado no era lástima, sino el reconocimiento de una deuda de honor con la lealtad de un trabajador que ya no podía defender a los suyos. Esa distinción marcaba una diferencia abismal en el alma de Carmen, dándole un motivo para creer que el orden del mundo era justo. Se acercó al jergón donde Mateo dormía profundamente, todavía aferrado al juguete de madera que el patrón le había devuelto en un gesto de ternura inesperada. Con un paño humedecido en agua fresca, Carmen limpió con suavidad las huellas de polvo y lágrimas que aún manchaban el rostro del niño, eliminando los restos de la batalla emocional del mediodía. El contacto de la tela húmeda sobre la piel joven era un acto de sanación mutua, una forma de lavar la suciedad de la injusticia que los había salpicado a todos por igual. Mateo no se despertó, pero un suspiro de alivio escapó de sus labios pequeños, como si en el sueño finalmente hubiera encontrado el refugio que la realidad le había negado. Carmen lo cubrió con la vieja manta de lana, sintiendo que su protección estaba cumplida. El peso de su vientre se hizo notar con una puntada sorda cuando intentó enderezarse, recordándole que el tiempo de la espera estaba llegando a su fase más crítica y delicada. Carmen se llevó la mano a la zona lumbar, frotando el músculo agarrotado, mientras intentaba respirar con profundidad para disipar la neblina del cansancio físico acumulado. El bebé dio un vuelco lento, un movimiento que se sintió como una ola pesada recorriendo su interior de lado a lado, reclamando su propio espacio en la quietud de la noche. No era dolor, sino la manifestación física de una responsabilidad que la obligaba a mantenerse firme, a pesar de que sus huesos parecían reclamar un descanso que el desierto rara vez concede. La fatiga era el precio de la supervivencia,
una carga necesaria. A través de la pequeña ventana, Carmen observó las luces distantes de las otras casas de la hacienda, preguntándose qué estarían murmurando los demás trabajadores sobre lo ocurrido. Sabía que la caída de Ramiro causaría un revuelo en las galeras, despertando tanto esperanzas como envidias entre aquellos que habían visto su desgracia desde la seguridad de su sumisión. En una comunidad marcada por la jerarquía y el miedo, el ascenso repentino de una viuda protegida por el patrón era una anomalía que todos intentarían interpretar a su conveniencia. Sin embargo, a ella ya no le importaban las habladurías ni el juicio social de quienes prefirieron callar, mientras ella era humillada en el corral. Su único norte era el bienestar de su prole y la preservación de la memoria de Carlos, dos pilares inamovibles. Finalmente, Carmen se dispuso a descansar, apagando la última brasa del fogón con un poco de ceniza para conservar el calor residual durante las horas de sueño. Se acostó con cuidado en su lecho, sintiendo cómo el colchón de paja y lana cedía bajo su cuerpo, dándole una acogida que sabía a victoria después de la jornada más amarga de su vida. El cruer de la estructura de madera era un sonido familiar que la anclaba a la realidad de su hogar, un recordatorio de que todavía estaba allí, de pie y con techo. Cerró los ojos y dejó que el ritmo de su propia respiración se sincronizara con el viento que afuera comenzaba a silbar entre las piedras de los cerros. En esa oscuridad protectora, Carmen encontró la paz necesaria. La dignidad, pensaba ella antes de entregarse al sueño, no era algo que se pudiera arrebatar con gritos o empujones, sino una cualidad interna que se fortalecía en el silencio. Ramiro había intentado convertirla en una mendiga emocional, en un despojo humano que solo inspirara lástima o asco, pero había fracasado estrepitosamente ante la luz de la verdad de Alejandro. Carmen entendió que su pobreza material no era una sentencia de indignidad, sino una circunstancia que la justicia de un hombre bueno había decidido mitigar por respeto al pasado de su marido. No necesitaba riquezas para sentirse valiosa, solo el derecho a caminar por su tierra, sin bajar la vista ante nadie que se creyera superior. Esa lección, aprendida en el polvo, era su mayor herencia. El amanecer empezó a teñir de un gris metálico los bordes de la cortina de saco que cubría la puerta, anunciando que una nueva etapa comenzaba para la familia. Carmen despertó antes de que el primer gallo cantara, sintiendo una claridad mental que no había experimentado desde el día del entierro de su esposo. El aire fresco de la madrugada entraba por las rendijas, trayendo consigo el aroma de la lluvia lejana que finalmente parecía acercarse a las tierras sedientas del norte de México. Se puso de pie sin la pesadez de ayer, impulsada por la necesidad de preparar la jornada y recibir al nuevo administrador con entereza. La luz del alba iluminó las paredes de adobe como si fueran de oro, bendiciendo el inicio de un tiempo de calma. La mañana en San Miguel nació con una luz de nácar que se filtraba tímidamente por las grietas del adobe, bañando el rostro de Carmen con una promesa de paz que aún le resultaba difícil de digerir. Se levantó antes de que el sol reclamara su dominio sobre el valle, moviéndose con una agilidad recobrada que desafiaba el peso de su vientre y el cansancio de los meses de asfixia. Al abrir la puerta, el aire fresco de la sierra le llenó los pulmones, trayendo consigo el aroma de la tierra que despertaba tras una noche de tregua necesaria. A lo lejos, las chimeneas de las otras chozas empezaban a soltar hilos de humo blanco, pero hoy, el silencio de su rincón ya no se sentía como un exilio, sino como el privilegio de quien ha sido reconocido por la justicia del patrón. El rumor de unos pasos rítmicos y el tintineo de espuelas anunciaron la llegada del nuevo administrador, un hombre de rostro curtido llamado Don Silvestre, cuya fama de hombre justo precedía su figura por toda la comarca. A diferencia de Ramiro, Silvestre no buscaba imponer miedo, sino establecer un orden basado en el respeto que don Alejandro exigía en cada palmo de su propiedad. Se detuvo frente al porche de Carmen, se quitó el sombrero con un gesto de cortesía genuina y le informó que estaba allí para supervisar las reparaciones que la casa necesitaba con urgencia. No hubo gritos ni demandas absurdas, solo la palabra empeñada de un servidor que entendía que la viuda no era una carga, sino un testamento vivo de la lealtad que Carlos había sembrado en esos campos.
Carmen lo recibió con una taza de café caliente, sintiendo que el rito de la hospitalidad le devolvía una parte de su identidad social que creía perdida para siempre bajo el luto. Mientras Silvestre inspeccionaba las vigas del techo y el estado de los muros, ella observaba sus movimientos con una mezcla de alivio y una cautela que el desierto le había enseñado a fuego. Cada comentario del hombre sobre las mejoras necesarias era una bofetada invisible al fantasma de Ramiro, una forma de declarar que el tiempo del abandono sistemático había llegado a su fin por orden superior. La dignidad, que antes parecía un concepto abstracto y lejano, se materializaba ahora en la promesa de un techo firme y un fogón que nunca volvería a apagarse por falta de sustento o voluntad. Sin embargo, el cuerpo de Carmen no ignoraba la factura de los días de angustia, y un calambre punzante en sus piernas la obligó a buscar el apoyo del marco de la puerta por un instante. El bebé, ajeno a los cambios en la administración de la hacienda, reclamaba su espacio con movimientos que le recordaban su fragilidad física en medio de tanta transformación estructural. Don Silvestre, al notar su palidez momentánea, le sugirió que descansara, recordándole que el patrón había sido enfático en que su salud era la prioridad absoluta durante los meses venideros. Carmen asintió, agradeciendo la consideración, pero sintiendo la necesidad de estar presente en cada arreglo, como si su vigilancia fuera el sello final que garantizara que la seguridad no era solo un sueño pasajero de una noche de tormenta. En las galeras de la hacienda, las noticias de la caída de Ramiro corrían como el agua tras una represa rota, despertando cuchicheos cargados de una envidia que Carmen podía sentir a la distancia. Algunas mujeres de los peones, que antes evitaban su mirada para no atraer la mala fortuna del luto, ahora la observaban con una curiosidad teñida de un resentimiento sordo y mal disimulado. La indiferencia social, que durante meses fue su única compañía, se transformaba ahora en un escrutinio constante sobre su nueva posición de protegida bajo el ala del hacendado más poderoso de la región. Carmen entendía que el favor de Alejandro era un escudo contra el hambre, pero también un imán para las sombras de quienes preferían verla arrodillada en el polvo que caminando con la frente en alto. Mateo y Lucía, ajenos a las tensiones políticas de los adultos, encontraron en la llegada de don Silvestre una nueva fuente de asombro y juegos entre los bultos de materiales que empezaban a amontonarse. El niño seguía de cerca al administrador, imitando sus pasos con una seriedad que provocaba una sonrisa melancólica en el rostro de su madre, quien veía en él los gestos de un Carlos pequeño. Lucía, más retraída, se dedicaba a limpiar con un trapo viejo las piedras del fogón, participando a su manera en la reconstrucción del hogar que casi pierden ante la codicia. Para ellos, el mundo había dejado de ser un lugar de susurros temerosos para convertirse nuevamente en un espacio de posibilidades, donde el nombre de su padre se pronunciaba con el orgullo de la herencia protegida. Mientras removía algunas herramientas viejas en el rincón del cobertizo para hacer espacio a la nueva madera, Carmen encontró una pequeña caja de metal oxidada que pertenecía a su esposo. Al abrirla con dedos temblorosos, descubrió un puñado de semillas de maíz criollo que Carlos había guardado celosamente para la siembra que nunca llegó a realizar debido al accidente. Ese objeto simbólico, oculto bajo el polvo de la desidia de Ramiro, fue para ella un mensaje directo del pasado, una orden silenciosa de que la vida debía continuar brotando de esa tierra. Apretó las semillas contra su pecho, sintiendo la textura seca y la promesa de vida que contenían, jurándose que cada grano sería plantado en honor a la memoria de quien levantó esas paredes de barro. La tarde avanzó con el sonido constante del martilleo y el roce de la sierra, una música industrial que Carmen encontraba extrañamente reconfortante tras meses de un silencio cargado de amenazas. No era el ruido del caos, sino el de la reparación concienzuda de un espacio que había sido herido por la negligencia y el desprecio hacia la viuda gestante. Se sentó a la sombra del gran mezquite, observando cómo los hombres de Silvestre trabajaban con una dedicación que rara vez se veía en las tareas rutinarias de la gran hacienda. En ese momento de quietud, comprendió que el peso del futuro ya no recaía únicamente sobre sus hombros cansados,
sino que había una red invisible de decencia humana sosteniéndola contra la gravedad de la miseria. Una duda pequeña, como una espina enterrada en el alma, cruzó por su mente al pensar en qué pasaría si don Alejandro cambiaba de parecer o si la fortuna del patrón sufría un revés. El desierto le había enseñado que nada era permanente, ni el dolor más profundo ni la alegría más brillante, y que la seguridad absoluta era un espejismo que solo los necios perseguían con fervor. Carmen sacudió la cabeza para alejar esos pensamientos oscuros, aferrándose a la calidez del sol en su piel y a la realidad de los bultos de comida que llenaban su alacena. Debía aprender a habitar el presente con la misma firmeza con la que Carlos clavaba los postes de la cerca, sin mirar más allá del horizonte que sus propias manos podían alcanzar a proteger. El sol empezó a buscar el refugio de los cerros, alargando las sombras de los trabajadores que se preparaban para retirarse hasta el día siguiente tras una jornada de avances significativos. Don Silvestre se despidió con una inclinación de cabeza, asegurándole que el techo quedaría terminado antes de que las primeras lluvias de la temporada golpearan con fuerza el valle de San Miguel. Carmen se quedó sola en el porche, viendo cómo el polvo levantado por los caballos se asentaba lentamente en el camino que ahora le pertenecía por derecho y no por lástima. El aire traía un frescor que prometía una noche de sueños tranquilos, mientras en su interior el nuevo hijo descansaba, esperando el momento de nacer en una casa que finalmente olía a futuro y a madera recién cortada. El martilleo constante sobre el techo de la casa de adobe se convirtió en el latido de una nueva vida para Carmen, una música que borraba los insultos de Ramiro. Cada clavo enterrado en la madera nueva era una declaración de permanencia en una tierra que intentó expulsarla sin miramientos ni rastro de humanidad. Las vigas, antes podridas por la desidia y el paso de los años, ahora sostenían no solo el peso de las tejas, sino la esperanza de una mujer que había aprendido a no esperar nada de nadie. La casa dejaba de ser una ruina para transformarse en un santuario de dignidad, un espacio donde el pasado de dolor empezaba a ser cubierto por capas de protección y respeto. Carmen observaba el trabajo de los hombres de Silvestre con una serenidad que nacía de la certeza de que la justicia, aunque lenta, había decidido anclarse en su umbral de barro. La primera lluvia de la temporada cayó sobre San Miguel con una furia purificadora, lavando el polvo rojo que durante semanas había asfixiado los pulmones de la pequeña familia. Carmen se quedó de pie bajo el porche renovado, sintiendo el olor dulce y metálico de la tierra mojada que subía desde los surcos del campo como un aliento de vida recobrada. El agua ya no se filtraba por las rendijas del techo como antes. Las tejas nuevas cumplían su promesa de mantener a sus hijos secos y calientes en el interior de la choza. Era un bautismo necesario para la propiedad, un momento en el que el cielo parecía sellar el pacto de protección que don Alejandro había iniciado desde su imponente montura. El sonido del aguacero contra el adobe era un recordatorio constante de que la intemperie ya no era su dueña absoluta. Sin embargo, el alivio de la casa reparada no borraba por completo la frialdad de las miradas que Carmen recibía cuando se acercaba al pozo comunitario de la hacienda por las mañanas. Las otras mujeres, esposas de peones que aún temían la sombra de la jerarquía, se apartaban con un silencio que pesaba más que las piedras del camino real. En sus rostros se leía la envidia de quienes no entendían por qué una viuda desamparada había recibido el favor directo del patrón mientras ellas seguían viviendo bajo el yugo de administradores menores. La exclusión social era ahora un muro invisible pero tangible, una barrera de cuchicheos y gestos de desprecio que buscaban castigar la suerte de quien solo había pedido justicia básica. Carmen llenaba sus cántaros sin decir palabra, aceptando que el precio de su seguridad era la soledad entre la multitud. El esfuerzo de cargar el agua, a pesar de la ayuda de Mateo, le provocó a Carmen una presión sorda en el bajo vientre que la obligó a detenerse a mitad del trayecto hacia su hogar. El peso del bebé parecía haberse multiplicado en las últimas horas, recordándole que su cuerpo era el campo de batalla donde se libraba la lucha más importante por la continuidad de su estirpe. Sintió un sudor frío recorriéndole la frente mientras se apoyaba en el tronco seco de un mezquite,
intentando respirar con calma para que el espasmo no se convirtiera en una amenaza real. El dolor físico era una señal de alerta, un aviso de que no debía forzar los límites de una resistencia que ya había sido estirada hasta el punto de ruptura absoluta. Con la mano firme sobre su vientre, esperó a que la ola de malestar pasara. Al llegar a casa, Carmen buscó la pequeña caja de metal donde guardaba las semillas de maíz criollo que Carlos había dejado como su último testamento silencioso antes del accidente. Con un azadón viejo y la ayuda del pequeño Mateo, comenzó a limpiar el pequeño terreno detrás de la choza, preparándolo para recibir la vida que esas semillas prometían. Cada golpe contra la tierra era un acto de fe, una forma de honrar el sudor de su esposo y de asegurar que sus hijos no dependieran únicamente de la caridad del patrón. No buscaba una gran cosecha para el mercado, sino el sustento básico que les diera la soberanía sobre su propia mesa y su propio hambre en el futuro. Sembrar en medio de la recuperación era su manera de decirle al desierto que no se rendiría bajo ninguna circunstancia. La imagen de don Alejandro montado en su caballo alazán volvía a su mente cada vez que la duda intentaba filtrarse por las grietas de su nueva estabilidad emocional. Para Carmen, aquel hombre no era solo el dueño de las tierras, sino una representación de la providencia que se había manifestado en el momento exacto para evitar una tragedia. No recordaba sus palabras con exactitud, pero sí el tono de su voz, una frecuencia que transmitía la seguridad de quien no necesita gritar para ser obedecido. En la inmensidad de San Miguel, saber que había alguien con ese poder velando por su familia le daba un respiro psicológico que nunca antes había conocido. La figura del hacendado se convirtió en el faro moral que guiaba sus decisiones diarias, dándole el valor para enfrentar la hostilidad de los vecinos. Una tarde, mientras tendía la ropa limpia bajo el sol ya más suave, Carmen vio acercarse a doña Mercedes, una vecina que solía ser la mano derecha de las calumnias de Ramiro. La mujer traía consigo un pequeño envoltorio con tortillas calientes, un gesto de acercamiento que Carmen recibió con una mezcla de sospecha y cortesía distante y madura. Mercedes intentó hablar sobre lo injusto que fue el anterior capataz, buscando quizás limpiar su propia conciencia ahora que el poder había cambiado de manos en esa parte de la hacienda. Carmen la escuchó sin interrumpir, pero con una mirada que dejaba claro que no olvidaba quiénes le habían dado la espalda cuando el polvo del corral la asfixiaba. No hubo reconciliación ruidosa, solo el reconocimiento de que la dignidad de la viuda ahora imponía un respeto necesario. El cambio en los niños era lo que más reconfortaba el alma de Carmen durante esos días de reconstrucción y siembra silenciosa en las tierras de San Miguel. Mateo ya no caminaba con los hombros encogidos, ni buscaba esconderse cada vez que escuchaba el galope de un caballo en la cercanía de su pequeña casa de adobe. Lucía, por su parte, había recuperado el brillo en sus ojos grandes, dedicándose a recoger flores silvestres que crecían tras la lluvia para decorar el rincón donde estaba el altar de su padre. Ya no eran los huérfanos asustados que Ramiro quería desterrar, sino los herederos de una casa que olía a esperanza y a comida caliente. Verlos jugar en el corral, ahora libre de las amenazas del antiguo capataz, era la mayor victoria que Carmen podía imaginar. Al caer la noche, cuando el silencio se adueñaba de la llanura y solo se escuchaba el canto de los grillos, Carmen solía quedarse despierta, pensando si todo esto no era un sueño. El miedo a que la realidad de Ramiro volviera a reclamar su espacio era una sombra persistente que solo se disipaba al tocar la textura sólida de las paredes reparadas. Se preguntaba si su fuerza sería suficiente para criar a 3 hijos en un mundo que, aunque ahora amable, seguía siendo un desierto implacable para los que no tenían nombre. La soledad de la viudez se sentía más profunda en la quietud de la noche, una herida que la seguridad material no podía cerrar por completo. En la oscuridad buscaba la mano de Carlos en el vacío del lecho, encontrando allí su motivación. Don Silvestre pasó a visitarlos una vez más, antes de finalizar la semana, trayendo consigo un pequeño rollo de alambre para asegurar el corral de las cabras prometidas por el patrón. Su trato era siempre profesional y directo, evitando cualquier familiaridad innecesaria, pero manteniendo un tono de respeto
que Carmen valoraba más que cualquier discurso emotivo o caridad pública. Le informó que los trabajos de carpintería estarían concluidos para el lunes, y que a partir de entonces, ella solo tendría que preocuparse por su propia salud y la de sus pequeños hijos. Carmen le agradeció con una sencillez que ocultaba la profundidad de su alivio, viendo cómo el administrador se alejaba hacia la casa grande. La semana terminaba con la casa en pie, el vientre a salvo y la promesa de una vida digna. El sol de agosto regresó a la hacienda San Miguel con una furia renovada, pero Carmen ya no lo sentía como un castigo divino sobre sus hombros cansados. El aire vibraba sobre los campos de agave, creando espejismos que bailaban en el horizonte, recordándole que la vida en el norte es un ejercicio constante de resistencia. Dentro de su pequeña casa de adobe, la temperatura era soportable gracias a las nuevas vigas y al techo que don Silvestre mandó reforzar semanas atrás. Ella se movía con una cadencia lenta, casi ceremonial, consciente de que cada paso era una victoria sobre el olvido al que Ramiro pretendía condenarla. El aroma del maíz cociéndose en el fogón llenaba la estancia con una promesa de saciedad que antes era solo un sueño lejano y doloroso para su pequeña prole. A pesar de la seguridad material, el silencio de los vecinos seguía siendo un muro invisible que Carmen aprendió a transitar con una dignidad de piedra. En el pozo comunitario, las miradas esquivas de las otras mujeres eran como espinas que rozaban su piel sin llegar a herirla profundamente, pues ella ya conocía el sabor de la verdadera soledad. Ninguna se atrevía a ofrecerle una mano, pero tampoco se atrevían a lanzarle los insultos que antes proferían bajo el amparo del antiguo capataz. Carmen entendía que el respeto que ahora le mostraban no nacía del afecto, sino del miedo a la justicia de don Alejandro, el dueño absoluto de esas tierras. Esa paz armada era el precio de su supervivencia, una tregua necesaria en un mundo donde la compasión es una moneda escasa entre los pobres. Su vientre, ahora inmenso y tenso como un tambor de cuero, dictaba el ritmo de sus jornadas entre las paredes de barro que Carlos levantó. Carmen sentía cada movimiento del bebé como un recordatorio de que la vida no se detiene ante las tragedias humanas ni ante las injusticias de los hombres pequeños. A veces, el peso la obligaba a sentarse en el portal, observando cómo las nubes se amontonaban sobre la sierra con la promesa de una lluvia que no siempre llegaba. En esos momentos de quietud forzada, la viuda meditaba sobre el destino de aquel hijo que estaba por nacer en una tierra que casi le niega el derecho a existir. No había temor en su pecho, solo una determinación de proteger esa nueva vida con la misma fuerza que un mezquite se aferra al suelo árido. Mateo se había convertido en su sombra más fiel, asumiendo tareas que superaban sus cortos años con una seriedad que a Carmen le partía el alma. El niño traía la leña, cuidaba a la pequeña Lucía y aprendía los secretos de la tierra con una voracidad que recordaba los mejores años de su padre. Ya no había rastro de aquel huérfano asustado que se escondía tras la falda de su madre durante la humillación pública impuesta por el capataz Ramiro. Ahora Mateo caminaba por el corral con la cabeza en alto, reconociendo en cada rincón de la propiedad el legado de sudor y esfuerzo que su familia había invertido. Para él, la hacienda ya no era un territorio enemigo, sino el suelo donde sus raíces comenzaban a profundizarse bajo la protección del patrón Alejandro, su héroe silencioso. Don Silvestre pasaba de vez en cuando para asegurarse de que las raciones de grano y aceite fueran entregadas con puntualidad religiosa por los mozos. Sus conversaciones con Carmen eran breves y cargadas de un respeto profesional que ella valoraba más que cualquier muestra de lástima o de caridad pública. El nuevo administrador nunca mencionaba a Ramiro, como si el nombre del antiguo capataz fuera una mancha que el tiempo y la justicia de Alejandro hubieran borrado. En su trato, Carmen encontraba la validación de su posición legítima como viuda de un trabajador honrado que merecía la protección de su patrón después de su partida. Esa estructura de orden y decencia le permitía dormir tranquila, sabiendo que el mañana no traería el ruido de un desalojo injusto ni gritos cargados de odio gratuito de un hombre cruel. Las noches eran el momento en que el recuerdo de Carlos se volvía más nítido,
no como una pena que asfixia, sino como un cimiento sólido. Carmen hablaba con el aire, contándole a su esposo ausente los progresos de Mateo y la salud de la pequeña Lucía, imaginando que él escuchaba. El altar que improvisó con una fotografía vieja y flores secas era el centro espiritual de la casa de adobe, un punto de encuentro entre lo que fue y lo que vendrá. Sentía que el sacrificio de su marido no había sido en vano, pues su lealtad sirvió para que el dueño de San Miguel extendiera su mano protectora. En la penumbra de la estancia, el luto se transformaba en una armadura de honor que la definía ante el mundo como una mujer de valor incalculable y resistencia eterna. La inmensidad de la hacienda San Miguel se extendía más allá de lo que la vista podía alcanzar, pero para Carmen, su universo era ese perímetro de adobe. No envidiaba la casa grande con sus balcones de hierro ni las riquezas de don Alejandro, pues entendía que su tesoro estaba en la paz recobrada. La dignidad que había rescatado del polvo del corral era una riqueza que no se podía contar con monedas de plata, sino con la tranquilidad de sus hijos. Cada puesta de sol sobre los cerros áridos era una plegaria de gratitud por haber sobrevivido a la tormenta emocional que casi la despoja de su humanidad. En ese rincón del norte, la viuda humillada se había convertido en la señora absoluta de su propia resistencia silenciosa, cuidando la vida que florecía en su vientre. Sin embargo, una tarde, un peón desconocido se acercó al lindero de su terreno para entregarle un mensaje que le devolvió por un instante el frío al pecho. Eran noticias de que Ramiro había sido visto en un pueblo cercano, despotricando contra el patrón, y jurando que regresaría para cobrar las ofensas sufridas. Carmen sintió un espasmo en el vientre, no de dolor físico, sino de ese instinto de alerta que nunca termina de dormir del todo en el desierto mexicano. Aunque sabía que la protección de Alejandro era absoluta, la sombra del pasado era un espectro difícil de desterrar de la mente de una madre gestante. Se obligó a respirar hondo, apretando el azadón contra la tierra, negándose a permitir que el miedo volviera a dictar el ritmo de sus latidos y su esperanza. Decidió no contarle nada a los niños para no manchar la alegría que ahora habitaba sus rostros. Pero esa noche Carmen reforzó la tranca de madera. El silencio del campo, que antes le resultaba reconfortante, se llenó de ruidos imaginarios que la mantuvieron en vela durante las primeras horas de la madrugada. Escuchaba el silbido del viento entre los magueyes y lo confundía con el susurro de voces conspiradoras, sintiendo que su vulnerabilidad física era el eslabón débil. Pero al mirar a Mateo y Lucía durmiendo en paz, la fuerza regresó a sus huesos con una intensidad que la sorprendió a ella misma. Si el lobo regresaba por su venganza, encontraría a una leona dispuesta a defender su cubil de barro con las uñas y con el último aliento de su alma entregada. Al amanecer, el miedo se disipó con la luz dorada que bañó los campos, dejando solo una vigilia atenta que Carmen integró en su rutina diaria. El nacimiento del bebé se sentía inminente, una presión constante que le indicaba que el ciclo de la espera estaba por cerrarse para dar paso a la vida. Preparó los paños limpios y el agua caliente, siguiendo los consejos que la vieja partera de la hacienda le había dado en una visita solidaria. La casa de adobe estaba lista para recibir al nuevo integrante, un niño que nacería libre de las deudas del pasado y bajo un amparo justo. Carmen miró hacia el camino real, viendo la figura de don Alejandro cabalgando a lo lejos, recordándole que no estaba sola en esa lucha por la dignidad. Las contracciones llegaron con el primer resplandor de una luna de plata que parecía vigilar la soledad de la hacienda San Miguel. Carmen sintió que el mundo se abría en dos, una presión insoportable que nacía en su espalda y se enroscaba en su vientre como una soga de fuego que le quemaba la razón. Se aferró al borde de la mesa de madera, esa misma mesa donde ahora reposaban las raciones que la justicia de don Alejandro le había devuelto tras la infamia de Ramiro. El silencio de la noche rural se llenó con su respiración entrecortada, un sonido rítmico que marcaba el inicio de la batalla final por la vida que cargaba. Fuera, el desierto callaba, ajeno al milagro y al dolor que se gestaba entre las paredes de adobe que Carlos levantó con tanto amor, esfuerzo y sacrificio. Mateo despertó al escuchar el primer quejido sofocado de su madre
viendo en la penumbra la figura de Carmen encorvada bajo el peso del esfuerzo inminente del parto. El niño, que ya no era el pequeño asustado del corral, entendió sin necesidad de palabras que el momento del nacimiento había llegado finalmente a su humilde hogar de barro. Con una madurez nacida de la pura necesidad, encendió la última vela de cebo y se acercó a su madre, ofreciéndole su brazo pequeño pero firme para ayudarla a llegar al jergón de paja. La fragilidad de la escena contrastaba con la fuerza interna que Carmen proyectaba, una leona herida pero lista para dar a luz a su nueva estirpe en medio de la paz recobrada. El miedo de Mateo se transformó en una voluntad de acero absoluto. El dolor era una marea implacable que subía y bajaba, dejándole a Carmen apenas unos segundos de respiro para recordar el rostro de su marido ausente en la penumbra. En partos anteriores, las manos callosas de Carlos habían sido su ancla, su refugio seguro contra el miedo a la muerte, que siempre acecha en los nacimientos aislados del campo. Ahora, solo tenía la textura fría y rugosa de la pared de adobe para sostenerse, sintiendo que el barro mismo le transmitía la fuerza de la tierra que tanto había trabajado su familia. No había espacio para la autocompasión ni para el luto. Solo existía la urgencia de los músculos y la necesidad de traer a ese nuevo ser a un mundo que, gracias al patrón Alejandro, ya no le cerraba todas las puertas. Un crujido seco en la madera de la puerta exterior hizo que Carmen contuviera el aliento en medio de una contracción especialmente violenta y desgarradora que le recorría el cuerpo. Recordó el rumor sobre el regreso de Ramiro y sintió que el frío de la sospecha era más punzante que cualquier dolor físico en ese instante de vulnerabilidad extrema. ¿Sería el antiguo capataz despechado buscando su venganza en la oscuridad, aprovechando que la viuda estaba a merced de su propio cuerpo y de la noche del norte? La incertidumbre era una sombra que bailaba en los rincones de la estancia, alimentada por el parpadeo de la vela y el silbido del viento entre los magueyes cercanos. Carmen apretó los dientes, decidida a que ningún hombre malo manchara el santuario de su hogar recuperado. Mateo, con una valentía que le brotaba del pecho, como un manantial de agua fresca, decidió que no dejaría a su madre sola en manos del destino o de los lobos. Tomó el rebozo viejo de Carmen y se lo envolvió en los hombros, dispuesto a correr hacia la casa de la partera a pesar de la oscuridad y peligros. «Voy por doña Juana, mamá. No tengas miedo», susurró el niño antes de deslizarse por la puerta, con la agilidad de una criatura del desierto que conoce cada piedra. Carmen lo vio partir con el corazón en un hilo, rogando a todos los santos que el rastro de Ramiro fuera solo una mentira del viento y que su hijo regresara sano del camino real. La soledad se volvió densa. Sola en la casa, Carmen se dejó caer sobre el lecho de lana, sintiendo que las sombras de la habitación cobraban vida propia bajo el influjo del cansancio y la fiebre. Alcanzó a tocar el juguete de madera de Mateo, aquel que el patrón Alejandro había recogido del polvo con tanta decencia y respeto humano semanas atrás. El contacto con la madera tallada le devolvió la noción de protección divina, recordándole que no era una paria olvidada, sino una mujer con aliados poderosos y dignidad. Cada espasmo era una ola que la alejaba de la orilla de la conciencia, llevándola a un estado de trance donde el tiempo y el espacio se fundían en un solo grito contenido. La casa de adobe era su fortaleza contra el dolor y el olvido. El sonido de unos pasos apresurados y el murmullo de una voz conocida anunciaron el regreso de Mateo junto a la vieja partera, doña Juana, cuya presencia traía seguridad. La anciana entró en el jacal con la autoridad de quien ha visto nacer a media hacienda, organizando el agua caliente y los paños limpios con una eficiencia total. El ambiente cambió de inmediato, pasando del terror solitario a un rito compartido de vida y esfuerzo bajo la luz mortecina de las brasas del fogón. Mateo se quedó junto a Lucía en el rincón, vigilando el sueño de su hermanita mientras la partera tomaba las manos de Carmen, guiándola a través del último tramo del túnel de dolor. La esperanza tenía ahora un rostro arrugado y manos expertas. Fuera, la hacienda San Miguel dormía en una indiferencia profunda, ajena a la lucha que se libraba en la choza de adobe de la viuda protegida por el dueño. Los peones en sus galeras y las mujeres en sus camas
No sospechaban que un nuevo habitante estaba por reclamar su lugar en la jerarquía de la tierra. La soledad social que tanto había castigado a Carmen se convertía ahora en su mejor defensa, permitiéndole vivir su milagro sin los ojos juiciosos de quienes prefirieron verla humillada. En ese aislamiento voluntario, la viuda encontraba la libertad necesaria para gritar su triunfo, liberando meses de angustia acumulada en cada empuje desesperado hacia la luz. El nacimiento era la respuesta final a los abusos del pasado. Carmen recordó por un segundo el rostro de Ramiro cuando la obligó a arrodillarse en el polvo y comparó ese odio con la fuerza vital que ahora recorría sus venas. Entendió que el capataz nunca pudo humillarla de verdad, porque la vida que ella portaba era un tesoro que ningún hombre cruel podía arrebatarle con palabras o desalojos. Su victoria no estaba en el despido del administrador, sino en la capacidad de seguir floreciendo, a pesar de la sequía moral de los otros y del abandono. Con un último esfuerzo que le drenó hasta la última gota de energía física, sintió que el mundo se detenía por un instante infinito de silencio y expectación sagrada. El cuerpo cedió ante la fuerza de la naturaleza. El primer llanto del bebé rompió el aire viciado de la habitación como un rayo de sol que atraviesa una nube de tormenta, anunciando la llegada del hijo. Era un varón fuerte, de piel rosada y pulmones potentes, que parecía reclamar con su voz todo lo que la injusticia había intentado quitarle a su madre antes. Doña Juana lo envolvió en un paño limpio y se lo entregó a Carmen, quien lo recibió con lágrimas que lavaban el rastro del luto y de la humillación. La viuda besó la frente de su hijo, sabiendo que ese niño crecería en una casa con techo firme, con pan y con la protección de un patrón que supo observar. El ciclo de la miseria se rompía con ese primer aliento de vida. El primer aliento de un huérfano que nace bajo techo seguro pesa más que todo el oro acumulado en la casa grande de la hacienda San Miguel. Carmen sostuvo a su hijo contra el pecho, sintiendo el calor húmedo de la vida nueva, fundiéndose con el sudor frío que aún le recorría la espalda tras el esfuerzo del parto. La estancia de adobe, iluminada apenas por el rescoldo del fogón, parecía haber crecido, convirtiéndose en un templo de barro donde el dolor del pasado se transformaba en una esperanza tangible y ruidosa. No hubo necesidad de grandes anuncios. El llanto vigoroso del niño fue el único decreto que la pequeña familia necesitó para saber que la era de Ramiro y su desprecio había quedado sepultada. La viuda, ahora madre de 3, cerró los ojos y respiró hondo, sabiendo que su mayor resistencia fue simplemente no rendirse ante la injusticia del hombre. El pequeño tenía la misma frente ancha de Carlos y una forma de cerrar los puños que evocaba la terquedad de los hombres de campo que no se doblan ante el viento. Carmen recorrió con la yema de su dedo los rasgos minúsculos de su hijo, viendo en él no solo a un descendiente, sino el triunfo final de una lealtad que ni la muerte ni la avaricia pudieron quebrar. Doña Juana observaba desde el rincón con una sonrisa cansada, reconociendo que ese nacimiento era una anomalía hermosa en una tierra acostumbrada a las pérdidas silenciosas y al abandono de los más débiles. La casa de adobe exhalaba un calor antiguo, el calor de los sueños que un peón honrado sembró con cada ladrillo de barro que levantó para proteger a los suyos. No había sombra de tristeza en esa penumbra, solo el peso real de la continuidad humana. Al salir el primer sol, la luz dorada bañó el corral que antes fue testigo de la humillación, borrando con su brillo las últimas trazas del miedo que Ramiro intentó sembrar. Carmen se levantó del jergón con una precaución instintiva, sintiendo que sus músculos reclamaban un descanso que la vida en el norte rara vez concede a las madres trabajadoras y solitarias. Preparó un poco de atole de maíz para Mateo y Lucía, moviéndose con la precisión de quien sabe que la rutina es el mejor antídoto contra el caos del mundo exterior. El sonido de la leña rompiéndose en el fogón era el compás de una orquesta cotidiana que celebraba la normalidad recobrada tras meses de asfixia emocional y amenazas de desalojo. Los chamacos desayunaron en un silencio sagrado, contemplando al nuevo integrante de la familia, con ojos llenos de una curiosidad que ya no conocía el terror. El rítmico golpe de los cascos de un caballo anunció la llegada de un mensajero enviado por don Alejandro, quien no se detuvo
pero dejó una cesta con provisiones en el lindero. Carmen observó desde la puerta cómo el jinete se alejaba, reconociendo que la vigilancia del patrón era un escudo invisible que se mantenía firme a pesar de la distancia del desierto. No hubo necesidad de encuentros ruidosos ni de discursos de gratitud, pues el pacto entre el hacendado y la viuda estaba sellado con la sangre de la lealtad y el respeto mutuo. La presencia del patrón en el horizonte, aunque fuera solo a través de sus enviados, recordaba a todos en la hacienda que esa casa de adobe no era un terreno baldío para la ambición. La protección era real, sólida como las piedras de la sierra que vigilaban desde lo alto el valle de San Miguel. Mateo se acercó a su madre y le pidió permiso para plantar finalmente las semillas de maíz criollo, que su padre había guardado con celo en la caja de metal oxidada. Carmen asintió con una mezcla de orgullo y melancolía, viendo en su hijo mayor la transición de niño a hombre de campo en un solo gesto de voluntad productiva. Juntos caminaron hacia el pequeño huerto trasero, donde la tierra aún conservaba la humedad de la lluvia nocturna, lista para recibir la herencia genética de un hombre trabajador. Cada grano que el pequeño enterraba era un mensaje enviado al pasado, una promesa de que el nombre de Carlos seguiría resonando en el crujir de las hojas verdes cuando llegara la cosecha. No era solo agricultura, era un acto de fe en el futuro de una familia que se negaba a ser borrada. En las galeras de la hacienda, el rumor del nacimiento y de la nueva siembra de la viuda llegó como un viento fresco que despejaba las telarañas de la maledicencia. Algunas mujeres, que antes evitaban a Carmen como si el luto fuera una enfermedad contagiosa, comenzaron a dejar pequeños gestos de reconocimiento cerca de su camino, como pan o hierbas. La indiferencia social se transformaba lentamente en una aceptación forjada por la admiración hacia una mujer que se mantuvo de pie cuando todos esperaban verla caer derrotada. Nadie pedía perdón con palabras, pero el cambio en el trato era evidente en la forma en que bajaban el tono de voz cuando pasaban cerca de los muros. La dignidad es una fuerza que, una vez recuperada, impone sus propias reglas de convivencia en medio de la sequía y la soledad. Carmen se sentó en el porche con el bebé en brazos, contemplando cómo Lucía jugaba con las flores silvestres que crecían libres tras el retiro definitivo de la sombra de Ramiro. Ya no escuchaba ruidos amenazantes en la maleza, ni temía que el galope de un extraño trajera consigo la orden de un desalojo cruel, motivado por la simple codicia. El aire del atardecer traía un frescor que acariciaba su rostro, recordándole que la paz no es la ausencia de trabajo, sino la presencia de una justicia que protege el sudor. Su cuerpo, aunque marcado por el esfuerzo de la maternidad y las carencias pasadas, se sentía como un roble antiguo que ha sobrevivido a la tormenta más destructiva del siglo. La viuda ya no era una víctima, sino la arquitecta de su propio destino, bajo el cielo del norte. El maíz brotó de la tierra con una fuerza inusitada, pintando de verde esmeralda el rincón seco que antes el capataz despreció como un espacio inútil para la gran hacienda. Carmen cuidaba los brotes con una dedicación casi religiosa, viendo en ellos el reflejo de la vida que amamantaba cada mañana entre las paredes de barro y humo. Cada hoja que se abría era un testimonio de que la tierra no miente cuando se le trata con el respeto que solo los humildes pueden ofrecer. Mateo y ella formaban un equipo imbatible contra la aridez, demostrando que la soberanía de una familia empieza en el control de su propia mesa y termina en la libertad. El pasado de humillación se disolvía con cada gota de agua que caía sobre la plantación sagrada de su pequeño jardín. Una tarde, don Alejandro se detuvo nuevamente frente a la casa, pero esta vez no desmontó, limitándose a observar el avance de la siembra y el bienestar de los niños. Carmen salió a saludarlo con el niño en brazos, sosteniendo la mirada del patrón con la serenidad de quien ha cumplido con su parte del trato moral que rige. El hacendado se tocó el ala del sombrero en un gesto de reconocimiento mudo, viendo en la figura de la viuda el éxito de su decisión de intervenir. No hubo necesidad de palabras, el entendimiento entre ambos era total, un puente de honor que unía la casa grande con la choza de adobe a través de la decencia. El patrón partió al galope,
dejando tras de sí un rastro de polvo que ya no asfixiaba ni lastimaba a nadie. La noche descendió sobre San Miguel con un manto de estrellas que parecían bendecir la quietud de la casa, donde la vida finalmente había encontrado su lugar seguro. Carmen cerró la puerta de madera no para esconderse del miedo, sino para abrazar la intimidad de una familia que se sabe protegida por la memoria y la justicia. El pequeño hijo dormía profundamente, ajeno a que su nacimiento fue el sello final de una victoria contra la exclusión social que casi destruye su linaje. El adobe, frío al tacto pero cálido en espíritu, guardaba entre sus grietas la historia de una mujer que supo arrodillarse ante Dios pero que nunca agachó la cabeza ante la crueldad. La viuda humillada era ahora la raíz más profunda de esa tierra roja, un ejemplo vivo de que la dignidad siempre encuentra su camino. ¿Y tú? ¿Has visto una injusticia así donde vives? Cuéntanos en los comentarios